Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien y espero que este videito que voy a hacer ahora salga lo mejor posible. Ya probé un par de veces, así que sepan disculpar si no le pongo toda la onda del mundo a la explicación, pero es raro explicarlo por tercera vez sin obtener el mejor resultado. Pero bueno, espero que la tercera sea la vencida y este video finalmente salga. Y si no, bueno, otro día lo intentaré porque ya estoy un poco cansada. Bien, el temita que quiero explicar y para el cual necesito un poco de estas herramientas tecnológicas, porque es un tema un poquito más complejo, o mejor dicho, es un tema de gramática y es un tema que además no creo que hayan visto ni en primero ni en segundo, porque es un tema de tercero, así que es algo que hayan recursado, repetido, probablemente sea la primera vez que escuchen hablar de esto. ¿Qué es el estilo directo y el estilo indirecto? Bueno, como acá dice el título, son los dos modos que existen o que tenemos en el español de citar el discurso de otro. Es decir, de meter en nuestro discurso las palabras de otra persona, ¿sí? Ya sea en nuestra oralidad, si en nuestros enunciados orales o en nuestros textos. ¿Se acuerdan ustedes, o al menos los que hicieron la tarea de la crónica, ¿sí? Los que tuvieron que escribir la crónica, una de las recomendaciones que yo le hacía para que la crónica periodística, la noticia, tenga un poco más de credibilidad o veracidad, era esto de incluir alguna cita, ¿sí? De algún testigo o de algún policía, etc. ¿Sí? Eso dependía un poco de la ficción que armaran ustedes. Pero, digamos, en este sentido, los textos, ya sea textos periodísticos, textos académicos, textos científicos, textos argumentativos, en general se sirven mucho de este recurso, ¿sí? De un recurso del lenguaje muy utilizado, para dar un poco más de valor o de validez a su propio texto. O sea que el recurso de las citas es algo que se supone que les puede servir bastante y entonces es interesante justamente saber cómo citar, ¿sí? Cómo reproducir palabras de otra persona, de otro autor, en general es alguien relacionado al tema del que estamos hablando, dentro de nuestro propio texto, ¿sí? De todos modos, vamos a hablar más adelante del propósito, del para qué, vamos a utilizar justamente a darle uso, a poner en práctica esto que vamos a aprender en un principio, que es más el núcleo duro, ¿sí? De cómo citar en un texto, por ahí lo más aburrido, lo más difícil lo más técnico, ¿sí? Es lo que pretendo explicar en este video. Entonces, acá les copié una pequeña definición de enciclopedia lingüística que dice: se llama discurso directo a la reproducción de palabras de otras personas de modo literal, y entonces se habla de cita directa o textual, y en el discurso indirecto a la reproducción de palabras adaptadas al sistema de referencia del narrador. Creo que está mal redactado, bueno, después lo arreglo. Esto después igual se los voy a pasar, o sea, no necesitan tomar apuntes, quiero decir. ¿En qué estamos? Bueno, entonces, hay dos formas de citar las palabras de otros, ¿no? De reproducir las palabras de otras personas dentro de nuestro propio discurso. El directo es citar directamente, como lo dice la definición, citar textualmente, copiar, digamos, las palabras de esa persona. Acá tenemos un ejemplo de estilo directo. Friedrich Nietzsche dijo: no existen fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos. ¿Cómo sé yo dónde empieza la cita y dónde termina? Porque usamos comillas. Esto también es algo que ya deben saber. Las citas de otras personas, siempre que hablamos de palabras de otras personas y queremos separar, digamos, nuestras palabras de las palabras del otro, lo hacemos mediante este signo ortográfico que son las comillas, ¿sí? Por eso a veces usamos comillas cuando queremos decir algo irónicamente o cuando no estamos tan de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, me sale por ejemplo, es muy simpático, entre comillas, simpático. Estamos queriendo decir que no estamos tan de acuerdo. Por ahí los estoy metiendo en un lío con este ejemplo, pero las comillas siempre marcan
ese sentido de que las palabras no son nuestras, sino que son ajenas, ¿sí? Entonces, la cita directa, el estilo directo, siempre tiene esa carga de diferenciar un poco nuestro discurso del otro. Y esa diferenciación es mediante las comillas. El discurso indirecto, en cambio, y como dice acá la definición, necesita que las palabras de la otra persona se adapten, ¿sí? Y en realidad el término técnico es que se subordinen a nuestro sistema de referencias, y esto quiere decir a nuestro propio discurso, ¿sí? Ya vamos a ahondar un poquito en esto, pero en principio vamos a ver que en el estilo indirecto desaparecen las comillas y además lo que aparece es un subordinante. El subordinante en este caso es que, y siempre va a ser que. La palabrita que funciona como subordinante. Entonces, después del verbo dicenda, que es el verbo del decir, después del verbo dijo, en este caso puede ser comentó, expresó, mencionó, comunicó, confesó, cualquier verbo del decir, se le llaman así, dijo que no existían fenómenos morales, sino, etc. Es decir, lo que se le agrega, lo que se le quita son las comillas, lo que se le agrega es el subordinante que, y a partir de ese que, todo lo que estaba en el interior de las comillas, es decir, todo lo que esa persona dijo, se va a subordinar a nuestro sistema de referencias. Que en este ejemplo, el gran cambio es, como podrán ver, el núcleo verbal, ¿sí? No existen fenómenos morales, pasa a ser que no existían fenómenos morales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro verbo del decir, dijo, está en pasado, entonces todo lo que se subordine a él, ¿sí? Es una palabra que vamos a usar mucho, la de subordinar, y espero que la comprendan, que comprendan el sentido. Todo lo que se subordine al verbo del decir va a cambiar su naturaleza. Básicamente, siempre que esté la cita en presente, en el momento en el que el autor de esa cita la diga, cuando nosotros la reproduzcamos y la subordinemos a nuestro propio discurso, va a pasar a ser pasado. Pero no se asusten con eso porque tengo un cuadrito para mostrarles. Lo que voy a hacer es cortar acá por las dudas de que no se esté grabando y volver a retomar en el próximo vídeo. Bueno, me fijé recién y el video se ha grabado, así que ya me siento un poco más tranquila y puedo continuar con la explicación. Voy a ponerles un ejemplo un poquito más mundano, así empiezan como a incorporar este ejercicio. Obviamente que va a salir después de meterle un poco de práctica. De todos modos tiene algo de intuitivo todo esto, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con los saberes del español, que al ser nuestra propia lengua, nuestro idioma materno, tienen algo de gramaticalmente artificial, pero también siempre tienen algo de intuitivo, ¿sí? Como conocemos nuestra lengua, más o menos sabemos cómo se habla. Lo que pasa es que a veces lo hacemos un poco como nos vienen informalmente, ¿sí? Recuperando los temas de la primera unidad. Bien, si tenemos en estilo directo, ¿sí? María contó en clase, mi abuelo está internado, para que vean esto de adaptar al sistema de referencias en el indirecto. O sea, María contó en clase, mi abuelo está internado, acá tenemos las comillas, claramente está en estilo directo. Cuando lo pasamos a indirecto, y esto es lo que les digo de la intuición, ¿no? Vamos a decir, María contó en clase que, ahí aparece el subordinante, su abuelo estaba, y acá el cambio de tiempos verbales, que es tal vez lo más complejo de todo este tema y lo que van a tener que aprenderse. Va a aprenderse.
prestar atención, ¿sí? Registrar esto del cambio de tiempos. Estaba internado. Entonces, ¿qué cambia acá? Bueno, en principio cambia el mi por el su, que esto es lo del sistema de referencias. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que está hablando y la que lo está incorporando a mi, o sea, yo lo incorporo a mi propio discurso. Entonces, no voy a decir María contó en clase que mi abuelo estaba internado. No, es su abuelo, es el abuelo de María y yo lo estoy diciendo desde mi discurso. Entonces, tengo que cambiar ese sistema, ¿sí? Tengo que cambiar ese pronombre personal. Entonces, ya no es mi abuelo, sino que es su abuelo. Esto yo creo que, ya les digo, sale un poco por intuición. Y luego sí, el tema del verbo, que como María dijo que el abuelo estaba internado en el momento en que lo dijo, ¿sí? Ella lo dijo en presente, pero yo que ahora lo estoy citando desde su futuro, ¿sí? Estoy hablando de ese pasado. Espero no estar siendo tan rebuscada y que se den cuenta de lo que quiero decir. Lo paso a pasado, a pretérito, mejor dicho. Entonces, pasa lo mismo que con la cita de Nietzsche. Si en el directo está en presente, necesariamente cuando yo lo pase a estilo indirecto, va a quedar en pretérito o en pasado, como más les guste decirle. Bien, acá es una explicación de eso, que esto después ya les dije que se los voy a subir. Acá está el cuadrito de la correlación verbal, que es un cuadrito que si quieren lo pueden copiar en su carpeta, los que estén trabajando con la carpeta, para tenerlo a mano, o lo pueden imprimir si tienen para imprimir, que es básicamente esto de la correlación verbal. Fíjense que el primer caso es el que ya vimos en los dos ejemplos anteriores, cuando la cita está en... Espero que esté saliendo esto. Cuando la cita esté en presente, al pasar a estilo indirecto, va a quedar en pretérito o pasado. Entonces, acá en el ejemplo ven que dice, Esteban dijo me siento mal, Esteban dijo que se sentía mal, ¿sí? Pasaba, pasado, además de cambiar la persona. Si la cita está en pretérito, pasa a pretérito pluscuamperfecto. Recuerden que el pluscuamperfecto es una lengua, es un pasado, perdón, un pretérito anterior al pretérito común, ¿sí? O sea, es un pasado, más pasado que el pasado, ¿sí? Para decirlo de una forma muy brutal. Entonces, si Esteban dijo, me cayó mal la hamburguesa, que ya está en pretérito, cayó, ¿sí? El verbo caer, Esteban dijo que le había caído mal la hamburguesa. Recuerden que el pluscuamperfecto se forma con el verbo haber, en imperfecto, y el participio del verbo en cuestión, que en este caso es caer. Había caído, ¿sí? Esto tal vez lo tengan que repasar, lo de los tiempos verbales. Se supone que ya lo dieron en segundo, en primero, pero no pongo las manos en el fuego. Podemos igual hacer una especie de revisión si lo necesitan sobre los tiempos. Por último, si la cita está en futuro, Esteban dijo me iré a mi casa, va a pasar a condicional, que es este tiempo, semitiempo verbal, en el que los verbos terminan en ia, ¿sí? Esteban dijo que se iría a su casa. El condicional no es un tiempo que se vea mucho, que se use mucho, pero es muy fácil de formar. Se agrega el ia con tilde, porque hay un hiato, al verbo en infinitivo. ¿Sí? Son estos verbos terminados en ia. Por ejemplo, yo digo volveré y ustedes después van a decir la profe dijo que volvería. ¿Sí? Hasta acá el tema técnico, que es lo que me interesa por hoy explicar. Y acá hago esta aclaración de que los verbos que cambian son siempre, fíjense eso, los que están dentro de la cita, ¿sí? Los que están dentro de la comilla. El dijo, que es el verbo del decir, queda igual, ¿sí? Fíjense que en los ejemplos anteriores pasaba lo mismo. El contó o el dijo de Nietzsche quedan iguales, ¿sí? Porque esos sí son parte de nuestros discursos,
¿sí? Esos los tengo yo soy yo apropiándome del discurso ajeno, pero el verbo del decir están fuera, como dice acá, están fuera del enunciado. Son verbos que sirven para introducir el enunciado del otro. Bien, y acá tengo un par de ejemplos. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, yo creo que bien. Los vamos a hacer rapiditos. Así los vamos a hacer. Los voy a hacer yo. Pero quiero que queden hechos. Así ustedes ya saben qué es más o menos lo que tienen que hacer. Porque la tarea, digamos, es básicamente igual a esto. El primero dice, Olga anunció, estoy embarazada. ¿Sí? Son todos enunciados en estilo directo. Si yo los tuviese que pasar a estilo indirecto, sería Olga anunció que estaba embarazada. ¿Por qué estaba? Porque está acá en presente, entonces pasa a pretérito. Si miramos el cuadro, es así, presente a pretérito. Vuelvo. 2. Mi abuela le comentó, engordarás mucho. Mi abuela le comentó, todo eso, acuérdense que queda igual, que engordaría mucho. ¿Por qué? Porque engordarás está en futuro y el futuro pasa a condicional, como dice el cuadrito, ¿sí? Listo, chicos, ya incorporé mi carita acá abajo. Yo creo que de esta cuarentena salgo o youtuber o streamer. Igual no me quiero agrandar mucho porque seguro que después sale todo cortado. Bueno, nada, para terminar, entonces, como estos ejemplos que están acá arriba van a ser la tarea que les voy a dar, presten atención para hacerla especialmente al tiempo verbal en el que está conjugado el verbo, el núcleo verbal, dentro de la cita, ¿sí? Acuérdense que los que están afuera, los verbos del decir, quedan igual. Los que cambian son los que pertenecen al discurso del otro en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, estoy embarazada, que quedaba como estaba embarazada. Y también... bueno, no sé qué pasó. También les decía... no sé qué estoy haciendo. Bueno, voy a cerrar igual ya. No estoy segura de que... También a las personas, ¿sí? O sea, si Gastón dijo prepararé el mate, cuando lo pasemos, además de pensar el tiempo verbal, que va a quedar en condicional porque está en futuro, presten atención a la persona, porque es Gastón el que va a preparar el mate. Entonces, Gastón dijo que prepararía el mate, ¿sí? O sea, él prepararía el mate, no yo. Lo mismo con mi madre. Mi madre declaró, a mí me pone contenta la noticia, y además de notar que está en presente y que por lo tanto lo vamos a pasar a pretérito, pensemos que la persona también va a cambiar a tercera. O sea, mi madre declaró que a ella la ponía contenta la noticia. ¿Sí? Espero que se haya entendido, espero que esto funcione, que sirva y nos vemos en el próximo video. No, probablemente hagamos un Zoom para aclarar dudas sobre todo esto, pero también me interesaba dejar esto grabado en un formato que ya quede y que lo puedan consultar, porque además sé que hay algunos de ustedes que no pueden entrar a Zoom